don Gabriel Gaspar, directores, jefes de carrera, estimados estudiantes, para este director es un honor poder contar con la presencia en esta inauguración del año académico 2018 de una distinguida persona, diplomático chileno, ex embajador, ex subsecretario de guerra, como don Gabriel Gaspar. Él fue nombrado en octubre del año 2015 como parte del equipo de asesores que reforzó a las personas que estaban trabajando en el referendo en La Haya. Creo que para nosotros, especialmente para algunas de las carreras que en este centro se dictan, esto es muy valioso. Es muy valioso poder contar con una persona de la trayectoria de don Gabriel y que además no solamente ha tenido la experiencia teórica de contar con varios cargos en la diplomacia, sino que ocupar un cargo súper importante, muy importante, como ser asesor y sobre todo en un tema tan contingente como la Haya. Yo les quiero pedir un gran aplauso y quiero agradecer a don Gabriel. Yo sé que su agenda está tremendamente ocupada y le quiero agradecer el espacio que usted se dio para dictarnos esta clase magistral para nuestra Universidad Arturo Prat. Pido un gran aplauso. Don Gabriel Eduardo Gaspar Tapia, cientista político, nació en Arica el 24 de abril de 1949. Hijo y nieto de dirigentes sindicales ferroviarios, pertenece a la etnia aymara. A los 8 años de edad, se traslada a vivir en Santiago, donde posteriormente ingresa a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Radicado en México, estudió Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y ejerció la docencia en universidades mexicanas hasta que en 1992 regresa a Chile. Ese mismo año se incorporó al Ministerio Secretaría General de Gobierno como asesor del ministro Enrique Correa, para después pasar a dirigir el equipo de análisis de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue nombrado en octubre del año 2015 como parte de las personalidades que reforzaron el equipo de asesores de la defensa chilena ante la demanda de Bolivia en La Haya. Invitamos entonces al señor Gaspar, quien nos dará la clase magistral Las relaciones Chile-Bolivia. Señor director, señores directores, directores de carrera, profesores, estimado público presente, alumnos, permítanme en primer lugar agradecerles esta oportunidad que me brindan de poder acompañarlos en el inicio de su año académico, pero al mismo tiempo abordando un tema que es de particular importancia para el país y que sin lugar a dudas para el mundo universitario es uno de los temas que conforman la realidad nacional y que, como lo veremos en la exposición, creo que nos va a acompañar por mucho tiempo. Entonces va a requerir de nosotros comprensión, astucia, pero también un involucramiento no solo episódico, que cuando el tema está de moda y en el pic comunicacional, sino que también en la cotidiana vida, porque de alguna manera esto es un desafío en el cual tenemos que responder como Estado, pero también como sociedad. Y ya lo iremos desarrollando, así que por todas esas razones, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yendo al grano,
es mejor hablar de las relaciones de Chile-Bolivia que del caso de La Haya. Porque en realidad mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo está el tema de La Haya? ¿Cómo vamos en el juicio? En realidad el juicio es un síntoma. Y el problema de fondo es el que un Estado, en este caso Bolivia, tiene una pretensión sobre una parte importante de nuestro territorio. Para eso usa distintos recursos. Uno de ellos es la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Pero como veremos, cualquiera sea el resultado que tenga la Corte, Bolivia va a continuar con su demanda. Y no solo va a ser una demanda, sino que también, como lo hemos visto en los meses anteriores, hay las medidas jurídicas, las acompañan también de acciones políticas, de acciones internacionales, de acciones comunicacionales, o sea, es una ofensiva multifacética. Ahí tienen ustedes el temario que pienso desarrollar. Y básicamente es lo que se señala la naturaleza del conflicto, en primer lugar, que es lo que estamos introduciéndolo. En segundo lugar, cuál es la estrategia que están usando los bolivianos. En tercero, cuál ha sido la defensa histórica, porque este tema no empezó esta semana o no empezó con este juicio, viene muchas décadas atrás. Entonces, cabe preguntarnos ¿y cómo nos manejamos antes? El caso específico de los juicios y sus escenarios, para después plantearnos ¿y qué hacer? Y tratar de avanzar algunas conclusiones preliminares. Respecto a la naturaleza del conflicto, y esta es una de las ventajas que hoy día en mi condición de ciudadano puedo decirla libremente, es un conflicto sin solución. Es lamentable, pero cuando un país nos dice mira Chile, yo quiero tener las mejores relaciones contigo, pero primero que nada me das un pedazo de tu territorio. Eso pone la relación en un punto muy imposible. Porque en primer lugar, para colocar dos elementos, no hay no entrar en grandes disquisiciones. No hay ninguna autoridad chilena que tenga mandato para ceder territorio. Por constitución, todas las autoridades chilenas están juramentadas a defender el territorio nacional, menos por tanto a entregar. Y en segundo lugar, suponiendo que algún artilugio, y conociendo a la sociedad chilena y conociéndonos nosotros, no hay ninguna población ni ciudadanía en cualquier momento de nuestra historia que acepte eso. Si algún gobernante en un hipotético caso dijera, mira, yo en fin podría ver, ese no dura mucho tiempo. Por razones políticas o jurídicas o constitucionales, las que sea, o todas justas, deja de ser gobernante. Entonces, ni por razón. Por lo tanto, se nos coloca ante una situación imposible. Y cuando de un lado se nos dice, yo quiero cualquier solución contigo, pero con soberanía en el Pacífico. Y nosotros le decimos, nosotros estamos dispuestos a conversar cualquier forma de entendimiento, pero sin soberanía. Estamos en una situación imposible. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos? Me voy a adelantar un poco. Lo primero es reconocer la realidad y no esconder la basura debajo de la alfombra. Cuando se está ante una situación imposible, que no es el único caso en las relaciones internacionales modernas, en todo caso, uno puede hacer dos cosas, básicamente. O maneja el conflicto para que no escale, o no escala. Y ahí nos vamos a otro lado. Por supuesto, la racionalidad a nosotros nos indica que lo mejor sería manejar el conflicto. Es decir, ya lo explicaremos en su momento. Ahora, los argumentos de Bolivia. Bolivia dice, Bolivia tiene una salida al mar, que es principalmente por el puerto de Arica.
donde el 80 y tantos % de la carga que sale por ese puerto va con destino, o hacia Bolivia o de Bolivia hacia el exterior, con facilidades que fija el Tratado de 1904, con los accesos, incluso con instalaciones para que ellos mismos puedan gestionar sus derechos de aduana, etc. El problema no es que Bolivia no tenga acceso al mar, lo que Bolivia quiere es que ese acceso sea soberano, o sea, que se lo entreguemos. Eso es definitivo. E incluso quiere más, como lo veremos luego. Bolivia aspira a recuperar lo que considera perdió en la guerra. Y eso en los hechos rechaza los tratados de 1904. Claro, los bolivianos me dicen de repente, oye, pero es que ese tratado fue impuesto después de una guerra. Primero, en primer lugar, no fue impuesto, se firmó 30 y tantos años después de la guerra. En segundo lugar, fue firmado por unanimidad el gobierno y el parlamento boliviano en su época, ratificado por varios gobiernos posteriores. Ahora, que a ti no te guste, esa es otra cosa. Pero que fue después de una guerra, dicen, bueno, generalmente las guerras terminan con tratados. Y si nosotros miramos la historia contemporánea, estamos llenos nosotros mismos de tratados de distintos temas. ¿Tiene solución esta aspiración? Mi opinión personal, disculpen que hable yo, me cargo que habla de yo, pero es para no involucrar a nadie más, para asumir la responsabilidad, no tiene solución. O sea, una aspiración sobre es lo mismo, coloquémoslo en un plano coloquial. Yo tengo un vecino, que me dice vecino, lo quiero mucho, pero quiero una parte de su casa para acá. No puedo decir, eso no puede ser. Sí. Es desgraciadamente lo que nos pasa, y en mi opinión no solo nos pasa con Bolivia, quizás lo que podríamos destacar del caso es que Bolivia es honesto, lo dice, lo tiene incluso en su constitución, no lo esconde, lo manipula mediáticamente, que es otra cosa. Si miramos, cuando decía Bolivia, pero Bolivia quiere una salida al mar, o como dice hoy día, sentarnos hermanos chilenos civilizadamente a dialogar, porque el diálogo es lo más humano y somos todos hijos de la Pachamama, etc. Y viene a tirar todo el rollo. No, lo que está en el identitario de la sociedad boliviana, desgraciadamente, es una ilusión y un sentimiento. Es eso. Esa es la marcha del mar de Bolivia. Y si ustedes se fijan en la última estrofa, es Antofagasta, es Mejillones, Cobija, es Tocopilla, la casa de Alexis Sánchez, todo va adentro, todo de vuelta. Aquí no se está pidiendo entonces, desde el punto de vista del Estado boliviano, su aspiración no es un diálogo civilizado para tener una forma de acceso al mar, porque eso ya lo tiene, sino lo que está instalando la dirección estatal boliviana es la ideología del recuperacionismo y por tanto pretender algo que es muy difícil y casi imposible. No diría casi imposible. ¿Cómo vamos a transformar al norte de Chile al 1,5 millones de chilenos que viven ahí? ¿Cómo les vamos a torcer su voluntad? Yo soy nortino y lo puedo saber que es absolutamente inviable. Y ustedes, bueno, como chilenos, obviamente comprenderán que eso es cercenarnos una parte. Entonces, hay una aspiración que desgraciadamente se ha masificado y reforzado e incluso se manipula mediáticamente. Mira la televisión boliviana. Hoy, todos los días hay marchas de niños, hay ceremonias, ¿cierto? Que estamos pronto al litoral, volveremos. Es una manipulación tremenda. Obviamente también tiene razones e intenciones políticas, como explicaremos más adelante. Pero en definitiva, aquí hay un objetivo estatal, en mi opinión, contradictorio con los intereses de Chile y al mismo tiempo inviable. ¿Qué es lo que hace el evento? Lo primero es buscar un planteamiento del tema de la victimización. Aquí está David contra Goliat. Goliat es el matón, el que está súper armado,
es el provocador, es el país hiperdesarrollado, ¿cierto?, que abusa de un pobre país que lo único que quiere es su desarrollo. Y no puede desarrollarse precisamente porque no tiene acceso al litoral. Que se desmiente con lo ocurrido en los últimos años. En los últimos años, Bolivia ha tenido un crecimiento bastante meritorio y ha crecido a tasas bastante buenas. Y en su momento pasaron de un per cápita de $1.000 per cápita a 2.000 y estaban felices, y hoy día están como en los 4.000 y se sienten muy bien. Y qué bueno que lo hagan. Porque entre otras cosas a Chile le conviene que los vecinos sean estables. Si un país al lado de esta crisis es hiperpobre, los habitantes de ese país van a tratar de venirse a donde puedan para vivir mejor. Esa es la historia de todas las migraciones. Y lo estamos viviendo nosotros mismos. Pero el hecho de que Bolivia mismo haya crecido demuestra que su crecimiento no tiene tanto que ver con la propiedad, su acceso al litoral, sino más bien con un manejo adecuado y sensato de su economía. Pero la victimización es el elemento central que utiliza, sobre todo en su estrategia ante la comunidad internacional, y ese es el segundo punto. Tratan de internacionalizar al máximo. El tema entre Bolivia y Chile obviamente es un tema bilateral, como dicen los diplomáticos encima. Bolivia lo que quiere es que este tema no sea un tema entre Chile y Bolivia, sino que sea un tema del mundo. Como que este es un problema, una preocupación global. Y se mueve usando muchos recursos, comunicaciones, maniobras políticas, la emocionalidad. Recién conversábamos con el director Lasser que en los días previos a la Corte de La Haya, a la sesión de la Corte que todos vimos en los canales, una de las maniobras que hizo Bolivia fue construir una bandera de no sé cuántos kilómetros y que todo el mundo saliera a agitarla. Y por supuesto había mucha gente que se emocionaba y lloraba. ¿Ustedes se imaginan que los jueces de la Corte van a tomar eso como un argumento jurídico? Obviamente que no, pero desde el punto de vista de la imagen internacional y de la cohesión de la sociedad boliviana al interior, es bastante interesante, y sobre todo si eso está en perspectiva también de los afanes reeleccionistas del presidente Morales. Entonces, nosotros, y eso fue una de las razones por las cuales se me pidió que reforzara el equipo el 2015, cuando nos fue mal y la Corte, rompiendo una obligación que tenía del Pacto de Bogotá, que los tratados no se reinterpretan, artículo 6 del Pacto de Bogotá, lo que ya está zanjado no se puede reinterpretar. Los bolivianos astutamente dicen, nosotros respetamos el Tratado de 1904. Lo que sucede es que los chilenos tienen la obligación de negociar porque nos han ofrecido reiteradas veces, y al ofrecer reiteradas veces han creado una expectativa. Un buen chileno es un chapullo jurídico que avanza, ¿no? Pero que les permite tener una plataforma internacional de esta naturaleza. Y el otro elemento de su estrategia es judicializar, y por eso lo llevaron. Y si ustedes se fijan ya en las imágenes, y este mundo moderno se mueve mucho con imágenes, la delegación que llevaron ellos, bueno, estaba tu abogado, toda tu canciller, pero había un minero vestido de minero, hay una señora campesina vestida con su pollera. ¿Es un argumento para la Corte? No, eso es para la tele. Y como estaban en cadena global, para los millones de gente que miraban, veían ahí hay un grupo de puro pueblo, de gente humilde que está pidiendo negociar civilizadamente, y al otro lado hay los abogados muy bien trajeados, etcétera, típicamente occidentales. Y bueno, la imagen era muy desfavorable. Más encima, y yo critico esto, bueno, todos lo han criticado, algunos miembros de nuestra delegación se pusieron creativos y empezaron a opinar a dar sus opiniones personales, y fueron muy desafortunados. Ahora,
¿La aspiración boliviana al mar es nueva? ¿Empezó en el siglo XXI? No. Viene del siglo XX. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos movimos nosotros a lo largo del siglo XX? Que impedimos y neutralizamos todo esto. Es largo, pero yo les diría que en síntesis nosotros combinamos dos cosas. Por un lado, el manejo irrestricto, el apego irrestricto al derecho y al respeto a los tratados, lo que en jerga jurídica se llama la intangibilidad de los tratados. Los tratados no se pueden modificar salvo que sean de común acuerdo. Y por otro lado, una disuasión creíble. Vale decir, si tú no respetas el tratado, te atienes a las consecuencias, para decirlo en buen chileno. Y entre la disuasión y el apego a los tratados, toda la cooperación económica, las inversiones, el comercio, incluso hasta medida de confianza mutua cuando las relaciones están más o menos buenas. Y así nos llevamos todo el siglo XX. Y la capeamos. La capeamos en sentido. Manejamos el capote. Yo viví en México y uso términos taurinos a ratos. Manejar el capote es dejar que el toro pase con su cuero hundido y se canse solo. Y aquí tenemos un problema. El problema nuestro se nos creó cuando se debilitó nuestra defensa estratégica. Cuando en la negociación por el límite marítimo, el juicio anterior que tuvimos con el Perú, predominó desgraciadamente en nuestra concepción, que muchos no compartimos, y yo creo que no es una cosa política, porque había gente de un gobierno pero que tenía su interior también crítico, pero que defendía con el Perú lo que aceptamos lo que nos propusieron los peruanos aceptando. Quiere decir, hermanos, ¿cierto? Encapsulemos esto en La Haya y sigamos haciendo buenas relaciones. Y decimos, no, ¿cómo es eso? Si tú desconoces un tratado, tú no puedes pegar una patada y decir que no te duela y sigamos abrazándonos, ¿cierto? No. Y desgraciadamente ese juicio lo perdimos, hay que decirlo francamente. Y aquí viene el tema de mi crítica al juridicismo que impera mucho en Chile. Porque si uno le pregunta, y hay muchos abogados que dicen, y ex autoridades que también lo afirman, que en el juicio contra el Perú nosotros ganamos. Y yo digo, ¿por qué ganamos? Me dicen, no, porque los 3 puntos que alegamos, que era la existencia del tratado, el uso del paralelo como límite y el reconocimiento del hito 1 como punto de partida del tratado, del paralelo, la Corte nos dio la razón en los 3. Ah, qué bien, digo yo. Hay un solo problema, que esos 3 puntos no los aplicó en la sentencia, porque solamente lo aplicó hasta el paralelo 80, perdón, hasta la milla 80 y no las 200 millas. Y como consecuencia de eso perdimos 24.000 kilómetros de control oceánico. Y la ciudad de Arica dejó de tener aguas internacionales. Si quisiera salir un buque de Arica a aguas internacionales, tendría que pedirle permiso a Perú. Entonces, lo peor que cometimos allí fue que aceptamos el desconocimiento unilateral del tratado, aunque sea por la forma de una demanda, entre comillas, civilizada demanda ante el Tribunal de La Haya. A esa estrategia se llamaba cuerdas paralelas, y precisamente los bolivianos, viendo esto, dijeron, nosotros vamos a hacer lo mismo. Alguna vez, tengo ya años en el cuerpo en estos temas, 2013, me tocó, fui invitado a un seminario en La Paz, y mis amigos bolivianos me dijeron, oye, mira, vamos a arreglar todos los temas con ustedes. Ah, sí, qué bien, ¿qué van a hacer? Vamos a demandarlos ante La Haya. ¿Cómo? Sí, vamos a hacerlo, pero ¿cómo se te ocurre eso? Eso va a contaminar la agenda, va a echar a perder todo. No, si los chilenos no se molestan cuando le presentan recursos ante La Haya. ¿Pero de dónde sacaste eso? Pero mira cómo están con el Perú. Están de besitos con los peruanos. Si hasta el que nos demandó, el expresidente Alan García, que vino para acá y rejuró que nunca iba a demandarnos, si bien él sabía que era una aspiración de su Cancillería, pero que bajo su gobierno jamás vamos a demandar a Chile, vamos a engavetar este caso durante mi gobierno, solemnemente. Al año siguiente lo presentó.
Y a ese señor, que además después nos trató de republiqueta, yo no sé por qué mi Cancillería lo condecoró en su momento, en esos días. La señal que dábamos es que no nos importaba la demanda. Y de ahí a las cuerdas paralelas ya perder 20 y tantos mil kilómetros, y que el racito se nos metieron los bolivianos con el mismo argumento que la estábamos dando. Por lo mismo, anticipo la moción, yo creo que nosotros tenemos que cerrar ese dique, y Chile tiene que denunciar el Pacto Bogotá y no confiar nuestra defensa a la interpretación de una corte lejana que se mueve por razones políticas y no por razones de jurídica. Entonces, pero ya estamos en La Haya. En La Haya tenemos dos temas. Uno, el más importante hoy día, que es la llamada obligación de negociar. Esta obligación, que es la que acabamos de ver, que terminó toda su parte, que es bien latero, esto es súper aburrido, los abogados enloquecen con esto, pero el resto no tanto. Perdón por los abogados. También diría los internacionalistas, que además nos sale súper caro. Este juicio llegó a su fase oral, que todos vimos hace pocas semanas, y después de eso la Corte entra a deliberar. Promedio, no tiene plazo, pero promedio se han demorado 6 meses, con lo cual este fallo estaría saliendo a finales de este año, si es que son 6 meses. Ahora, nuestro olfato es que los bolivianos hacen todo lo posible porque esto llegue al próximo año. ¿Por qué? Porque el próximo año empieza la campaña presidencial en Bolivia. Entonces, cualquiera sea el resultado, pero va a tener el tema del nacionalismo extremo en el epicentro del quehacer político boliviano. El otro juicio que tenemos por el curso del río Cital es un caso más súper acotado. Lo que estamos pidiendo allí es, y esa fue una decisión nuestra, los bolivianos no iban a demandar igual por el Sinal, lo habían anunciado. Nosotros nos decidimos adelantarnos y lo golpeamos, contraatacamos. Y ahí estamos pidiendo simplemente que el tribunal defina si se trata de un río internacional. Los bolivianos dicen que es un manantial. La verdad es que el manantial es el origen, por lo general, de un río. Entonces, ese es un juicio que lo tenemos aquí, sí, a los abogados y a los geógrafos y todo, una corte de técnicos que tenemos, que es un juicio bastante ganado. Porque es algo que contraviniéramos la ley de gravedad. El declive de los manantiales, digamos, enmarca por sí mismo el curso de las aguas. Y en enero del 20 tenemos el cambio de gobierno en Bolivia. Entonces, este es un tema que en Bolivia, y yo diría no solo en Bolivia también, pero particularmente en Bolivia va a pasar a ser un elemento central de la campaña parlamentaria. ¿Qué puede resolver la Corte? La Corte lo único que puede resolver, más allá de su espectacularidad, no puede obligar a Chile a un resultado de una negociación. Ya lo declaró en su prejuicio cuando definió su jurisdicción. Entonces, ¿a alguien le cabe duda de que cualquiera sea el resultado, Bolivia y las autoridades bolivianas? No. Por eso que temo que estamos en presencia de un juicio por muchos años y quizás décadas. No juicio, sino un conflicto. Porque el objetivo de Bolivia no es ganar el juicio. El objetivo es obtener salida litoral, y ese es un objetivo imposible. Porque además hay una contradicción. Si lo que está pidiendo es una salida, se contradice con toda su campaña, que más bien lo que busca es la recuperación de los territorios que alguna vez ellos consideran que fueron arrebatados. Cabría preguntarse además si los escasos años
ya viéndose para la historia. Cuando los libertadores decidieron, pensaron, reflexionaron de que la libertad de América no estaba garantizada mientras hubiera poder colonial español en Sudamérica, empezó la cooperación entre nosotros. Por eso chilenos y argentinos, Ejército de los Andes, Maipú y Chacabuco, por acá, por el sur, y por allá más al norte, Boyacá, El Libertador, con Santander, Sucre, Pichincha, Ayacucho, ¿sí? Pero teníamos un tremendo desafío. En el centro del continente estaba el bastión más poderoso de la defensa española, que era el virreinato del Perú, el epicentro del poder colonial. Y si ustedes se fijan, al Perú hubo que ayudarlo bastante para que se independizara. Y si se fijan más, la mayoría, muchos de ustedes conocen seguramente alguna parte del Perú. ¿Han visto alguna estatua de algún héroe de la independencia del Perú? ¿Han visto alguna plaza? No, lo que están llenas son de Bolognesi, Grau, Justo Ugarte, o sea, los héroes de la guerra contra Chile. ¿Por qué? Porque el Perú, en su mayoría, las élites que lo dirigían, en un país, una sociedad muy fragmentada por el racismo, la dominación sobre las mayorías étnicas, etc., se resistió. Por eso al final tuvo que unirse O'Higgins, San Martín, Bolívar, y entre Sucre y entre todos, ¿cierto?, acabar con el pueblo. Y como estaban tan convencidos del Libertador de que había que debilitar esa base, decidió crear un país y separarlo del Perú. Y por eso Bolivia se llama Bolivia, así por Bolívar. Entonces, en definitiva, el sentimiento nacional boliviano, la identidad, no tiene las raíces que puede tener en otras nacionalidades de sudamericanas. No lo estoy criticando, lo estoy simplemente constatando. Y por eso están necesitados de reconstruir. A eso se agrega que durante mucho tiempo en Bolivia se vivió una brutal discriminación y expoliación de las mayorías étnicas y campesinas, con un racismo como ideología oficial. Entonces, el reconstruir una unidad nacional es como una de las tareas pendientes del Estado boliviano, cosa que no se da en el caso nuestro. No estoy comparando que uno mejor, simplemente estoy constatando hechos. Por lo mismo, aquí estamos ante una naturaleza de un desafío, donde el tema no es jurídico, sino que es político-estratégico. Y no se resuelve con abogados exclusivamente, tendrá sus dimensiones jurídicas, pero sobre todo se resuelve con poder. Y cuando me refiero a poder, no me refiero exclusivamente a nuestro poder estratégico, militar, sino que la concepción de defensa en Chile es que cuando un país se defiende con todo. Se defiende, en primer lugar, con la cohesión de su población, porque no sacamos nada con tener las mejores armas del mundo si no tenemos una población que está dispuesta a compartir el esfuerzo de la defensa. No sacamos nada con tener ganas y tener incluso armas si no tenemos economía que es capaz de sustentar el gasto o la inversión, porque cada vez esto se ha ido tecnologizando más. Y no sacamos nada con tener capacidad explosiva, buenas tropas, buenos planes. Capacidad explosiva Chile la tiene, responsablemente lo podemos decir, pero la capacidad explosiva no sirve de nada si no tenemos voluntad explosiva. Y esa es política. Entonces, cuando nosotros tenemos el poder que tenemos en todos los planos, una de las economías más dinámicas, uno de los estados más institucionalizados, una de las poblaciones más homogéneas, pero de repente nos desafía y nosotros colocamos un abogado, ¿verdad?
Y peor todavía, al que nos desafía lo condecoramos. ¿Dónde está la voluntad disuasiva ahí? Y eso es exactamente lo que nos pasó y tenemos que recuperarlo, sin caernos en el extremo, que es dar todos los elementos para representar la caricatura de Goliat que quieren de nosotros. O sea, si del otro lado la fuerza de Bolivia es su debilidad, es mostrarse como el débil ante el mundo, a ratos, y desgraciadamente ha surgido, las reacciones de sectores prioritarios nuestros precisamente es la prepotencia, el racismo, el ninguneo, por lo cual configuramos perfectamente la imagen que los bolivianos quieren que se tenga de nosotros, en vez del Estado racional, fuerte, organizado, disciplinado, que cumple con el derecho y sus obligaciones, está disponible para seguir cumpliéndolas, que es nuestra fuerza. La fuerza de Chile es su institucionalidad, es su desarrollo como Estado, y es su apego irrestricto a los procesos jurídicos y su disposición también a defender lo suyo. Por todo eso, llegando ya a la parte final, yo diría que aquí hay que distinguir dos elementos para lo que se viene. Preparémonos para escenarios múltiples, pero sobre todo de mucha, llamémoslo así, guerra comunicacional, con ocasión del juicio y su resultado. Eso se va a venir los próximos meses. Cualquiera sea eso, ya sabemos que nosotros no vamos a sentar a negociar soberanía nuestra. Por tanto, eso puede ser acabarse en pocos días o ser eterno y diluirse. Pero hay otro tema que es qué hacemos con la relación bilateral, porque vamos a seguir siendo vecinos. Y allí Bolivia ha tenido una estrategia donde han habido fases muy claras. Por ejemplo, la primera fase presentaron la demanda y viene una fase de difusión, de posicionamiento. Y en todo esto hay que tener claro que cuando las autoridades bolivianas hablan, lo hacen dirigido a tres objetivos distintos. Y nosotros también. Ellos, en primer lugar, le hablan a su pueblo. Hacen cosas para cohesionar a su población. La bandera, el himno, todas esas cosas. Pero también hacen para dirigirse a la comunidad internacional. Y ahí lo que quieren mostrar es no dar argumentos jurídicos, nada, simplemente mostrarse una víctima. Y la otra es cuando se sientan a conversar con nosotros. Por eso tiene la comunidad internacional, la población interna, la población interna y su contraparte chilena. Y nosotros hacemos lo mismo. Durante algún tiempo pensábamos que con ir a La Haya ahí se resolvía todo. Y no. Tenemos que cohesionarnos internamente, por eso es muy valioso actos de esta naturaleza. Entender que esto va a durar harto. ¿Y qué podemos hacer ahí? Ahora, una de las grandes ventajas de ser nuevamente ciudadano y no tener ninguna responsabilidad institucional es que tengo libertad de opinión, como todos ciudadanos que estamos en democracia. Tenemos que salir al Pacto Bogotá, pero no como un berrinche, así, sino cohesionando, explicando, juntando además nuestra decisión con la de otros países que también han sido perjudicados por decisiones políticas del Tribunal de La Haya. Y además esto no va contra nuestra vocación de solución pacífica de las controversias. Nosotros tenemos que reafirmar eso. Lo único que decimos es que para desarrollar cualquier iniciativa de solución pacífica no dependemos exclusiva y monopólicamente de una corte lejana, que ya sabemos no aplica el derecho, sino que lo interpreta. Lo interpreta como ellos lo estiman después de 100 y tantos años. Nosotros no firmamos el Pacto de Bogotá, lo firmamos precisamente para defender el Tratado de 1904
pero no lo firmamos para decir, y el cuidado de esto se lo confiamos a una corte a ver cómo lo interpreta en el futuro, no. Otros nos dicen, pero el derecho nos protege. Si el mundo se rigiera el día por el derecho, preguntémosle a los pobres palestinos que han emulado así todas las declaraciones de Naciones Unidas a favor, ¿cierto?, de una fórmula que por lo menos los proteja a veces de los golpes que reciben. El derecho no sirve de nada si que no tiene una capacidad de disuasión que lo protege. Y ya podemos contar esto. Afortunadamente lo cambiamos, pero hace algunas décadas atrás tuvimos graves problemas con Argentina, sobre todo cuando la gobernaban dictaduras. Algunas de ellas fue por el canal de Beagle. En alguna oportunidad estaban tan tensas las cosas que nosotros le dijimos a los argentinos, mire, ¿por qué no llevamos este caso a la Corte de la Haya? Y la respuesta de los militares argentinos fue, esto es casus belli. Si Chile hace eso, nosotros entendemos que es una declaración de guerra. Entonces, entre comillas, el pacto Bogotá nos protege. ¿De qué sirve tanto juridicismo si al final, si los derechos no van acompañados de una voluntad decidida de defender lo propio? Por eso, la mejor defensa es la propia. Si además está respaldada por un qué bueno. Pero ninguno, así como nosotros sabemos, y todos aquí somos parte de nuestras familias. Los países somos iguales. Nosotros tenemos nuestra casa, la familia que conformamos, nos juntamos los domingos en el asado con el abuelo, etc. ¿Aceptaríamos que alguien venga y trate de instalarse o decirnos lo que tenemos que hacer? Los países somos iguales. Los elementos constitutivos del Estado son la población en primer lugar, o sea, todos los chilenos. Esa es nuestra gran familia. En segundo lugar, nuestro territorio, que es como nuestra casa común. Y en tercero, la voluntad de decidir por nosotros mismos nuestro destino. Eso se llama soberanía. Población, territorio y soberanía, nunca hay que perderlo de vista desde el punto de vista del Estado, del dirigente del Estado y su cohesión con la población. Y por lo mismo, la mejor defensa es la que nosotros mismos nos damos. Y estamos dispuestos a cohesionar. Y esa defensa no solo es las brigadas que están desplegadas en las serranías, ¿cierto?, o en los islotes, no. También es la capacidad de engrandecer, cohesionar y disuadir con las zonas pequeñas. Y por esa vía asegurar la paz. Y para eso hay que tener instituciones fuertes, incluidas. Mis queridos ciudadanos, compatriotas, el otro tema tiene que ser, el camino es para largo, ¿por dónde pasa la solución? Yo diría, sobre la base que hay hoy día está claro que no. ¿Podemos cambiarla? Sí. A largo plazo, sí. Pero tenemos que ser machacas, persistentes, fijar un objetivo y estar. ¿Qué objetivo puede ser? Desarrollar Chile. Y particularmente las zonas extremas. Y aquí me nace lo nortino, como también lo patagónico que podría ser. Porque hoy día Chile, nuestro país, tiene los recursos vitales de su estado, el núcleo vital de la nación, como diría un estratego, está entre Machalí y San Felipe, entre la dehesa y Reñaca. Ahí está, el 80%, tenemos carreteras que parecen europeas, tenemos zonas espectaculares, tenemos wifi, pero vámonos yendo al extremo y vamos mirando si algunos de ustedes, yo todavía estoy tratando de entender cómo es el nuevo núcleo de la ex-rotonda de Vesubio, porque es espectacular, o sea, lo hicieron en 2 o 3 años y quedó estupendo. ¿Por qué no podemos hacer eso en las provincias? ¿Por qué no podemos hacer de Arica una ciudad de 500.000 de habitantes? ¿Por qué no podemos montarle planes de irrigación que permita que la agricultura del Valle de Utah y Azapa no solo provea al resto del país en invierno, sino también exporte?
¿Por qué no hacemos de Puerto Williams una ciudad de 50.000 habitantes que sea el punto de entrada a la Antártida? Parece que descentralizar efectivamente. Y donde nos duele. Porque los que somos de provincia, cuando escuchamos el Congreso tuvo que asignar no sé tantos miles de millones de pesos al Transantiago. ¿Por qué? Porque estaba en déficit. Qué lástima. ¿Y por qué está en déficit? Porque tiene un 30% de evasión. Qué bonito. Como en Santiago no pagan el bus, los recursos del Estado tienen que irse para financiar eso. ¿Y por qué en mi provincia? ¿Por qué en mi región no? ¿Por qué no podemos tener carreteras Wi-Fi en el altiplano y repoblarlas? ¿Por qué no podemos tener, en fin, expandamos el núcleo vital de Chile, que está fuerte, poderoso, gordito, tecnologizado, whatsappeado, y lo expandimos y copamos los extremos, desde Punta Arenas hasta Niza. Y para eso se requieren años y años y gobiernos tras gobiernos. Y quizás ese sea el problema. Porque como tenemos un ciclo que cada quien dice, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible en los 4 años que me tocan. Entonces, primero, esto requiere políticas sostenidas en el tiempo. A lo mejor hoy día no, pero en 20, 25 años más logramos, y además con buenas campañas políticas, comunicacionales y diplomáticas, hacerle entender a cualquier vecino que es mejor entenderse con Chile, es más conveniente llevar una política de asociación tras el desarrollo común, de seguridad de nuestras fronteras, en vez de andar buscándonos el odio todo el día con cánticos recuperacionistas, ¿cierto? O alusiones a lo que pasó hace ya casi 150 años. Tomen la distancia. Porque lo que pasa a veces con nuestros vecinos, les pongo un ejemplo. Imagínense hoy día que Madame Merkel, la premier alemana, organiza una visita al presidente Macron en París, pero unos días antes Macron le dice: Madame, no la vamos a poder recibir lamentablemente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que resulta que cuando las tropas de Bismarck invadieron París en el año 1870, generaron heridas que todavía no están sanadas. No. Esa es la misma distancia histórica. Afuera no entienden esto. Y a nosotros no les importa mucho tampoco, porque el mundo tiene problemas mucho más complicados. Donde sí interesa, nosotros hemos hecho estudios en la unidad que trabajaba respecto a cómo la prensa mundial sigue, y descubrimos que salvo La Paz y Chile no lo sigue nadie, pero el resto no les importa. Entonces, entender que esto es para largo, que requiere un plan de desarrollo, persistir en la conducta. Y usted preguntará: ¿y eso es posible? ¿Se pueden cambiar percepciones tan profundas, tan históricas? Y tenemos la respuesta que sí. Nosotros, con el hermano República Argentina, estuvimos al borde de conflicto varias veces, pero no en términos declarativos, sino que tuvimos durante meses miles de hombres hundidos en las trincheras en la Patagonia. Si conocen por ahí algún abuelo, un tío, pregunte: ¿cómo lo pasaron? Pero cuando llegó la democracia a ambos lados, y sobre todo cuando sufrieron la catástrofe de Malvinas, se produjo un cambio estratégico en el pensamiento estratégico argentino. Y nosotros ofrecimos medidas de confianza mutua y construir un futuro de cooperación y amistad. Y no nos creíamos al comienzo, para ser franco. Sea chilenito, me decía ese, pero será cierto. Machaca, varios años. Hoy día puedo contar esto. Las primeras sesiones me tocó participar allí, 10 chilenos acá, 10 argentinos allá. Y dijeron: primero vamos a romper el hielo, y para romper el hielo vamos a hablar la firme. Entonces, antes de empezar, vamos a contar qué estábamos haciendo en el 78, que fue la crisis más reciente, más dura. Y un almirante argentino decía: yo era corbeta, capitán de corbeta, y manejaba el submarino tanto, y tenía el crucero Higgins aquí, la mira, yo lo seguía, y para cuando me mando me quiero,
así me la pasé varias semanas. Y oficiales nuestros decían, yo era capitán, y en aquella época mi misión era... ¡buah! En fin, nos desnudamos, contamos lo que estábamos haciendo. No negamos el conflicto. Reconocimos que existía el conflicto. Y también reconocimos que queríamos arreglarlo, o por lo menos controlarlo. Y persistimos en eso durante varias gestiones de gobierno. Y hoy día tenemos una solución diametralmente opuesta. Hace 30, 40 años atrás un oficial chileno se iba de Lula a Argentina, pasaba cerca de una base naval con una cámara fotográfica y tomaban preso por espía. Hoy día tenemos oficiales argentinos que navegan varias semanas en los buques nuestros. Entonces es posible, también va contra el ego, ¿no? Hay que combatir, hay mucho ego en todo esto. Yo voy a arreglar los problemas comunes. Yo voy a arreglar los problemas. El tema aquí no es de yo, es de Chile. Y lo que ha durado 150 años no se va a arreglar en 4. Pero sí tenemos la responsabilidad de que cuando uno entrega el bastón de mando, el que lo recoge, el testimonio, como en la posta, sigue corriendo en la misma dirección. Porque los objetivos políticos son de largo plazo y desde ese punto de vista nosotros tenemos que buscar el mantener una política multidimensional que enfrente no solo el punto de vista de los desafíos jurídicos, sino que también en comunicaciones, y hacer lo mismo, dirigirnos a nuestra población, dirigirnos a la comunidad internacional y dirigirnos también a nuestros partners, en este caso del juicio que es Bolivia. Les cuento una anécdota para terminar. Después de esa fase de simpatía en que los bolivianos sacaron el libro del mar y recorrían el mundo y para entregarle el libro y tomarse una foto y después mostrarlo como una expresión de apoyo. Sobre todo después que hemos perdido el referéndum, pasaron una etapa muy agresiva y trataron de desarrollar acciones de soberanía en nuestro territorio. Nosotros lo manejamos con prudencia, pero con firmeza. Una de ellas fue la visita del canciller Choquehuanca a Arica y a Antofagasta. Y lo que ellos querían, parecía llegar, lo que parecía, incluso mucha gente, perdonen que hable de vuelta primero, pero manejé ese comité de crisis. Me instalé en Arica y por orden del canciller, con la cooperación completa de todos los servicios del país. Y ellos querían crear un incidente. Y si no, lo que querían crear era demostrarte que el puerto era suyo, o en parte suyo, y por eso entraban y salían cuando quisieran. O sea, era un acto de soberanía. No me acuerdo que me tocó coincidir, alojamos en el mismo hotel con la delegación boliviana y el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, quien yo conocía bastante bien de antes. Y yo había tenido un desayuno esta mañana con unos amigos que eran mi anterior cargo de FED, conocía la dirección, los invité a desayunar. Y me encuentro con Alurralde ahí. Y estaba medio incómodo, me dice, Gabriel, hermano, ¿por qué trajiste las Fuerzas Armadas? Nosotros venimos en son de paz, me dice. Bueno, de otra manera no habría entrado acá. Pero le dije, Juan Carlos, las relaciones están pésimas, no las empeores. Quizás eso puede ser un acuerdo que puede ser muy sencillo. Reconozcamos que hay una dificultad, reconozcamos que esa dificultad va a durar mucho tiempo. Sobre los sentimientos nadie puede mandar, pero los chilenos lo que podemos esperar es que sí nos respeten nuestra institucionalidad. Y eso no va a depender solamente de un abogado, por muy bueno que sea, sino que va a depender de una actitud y una decisión. Y también sin sobreactuarnos para no dar la imagen del Goliat, de la cual se quiere construir. Por todo ello, agradezco esta oportunidad, les deseo el más fructífero año académico y quedo a su disposición permanente. Muchísimas gracias.
Invitamos a los presentes, en honor al tiempo, a hacer 5 preguntas al señor Gaspar sobre el tema que él ha puesto esta noche. Hola, buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes, mi nombre es Lizeth Kimari. Si usted dice que Bolivia sabe que la Corte no le dará su objetivo, que la Haya no nos puede obligar a ceder el territorio, o sea, a ceder, claro, soberanía, ¿con qué fin estamos allá? ¿Qué estamos haciendo allá? Eso yo no lo tengo claro. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Qué vamos a sacar el limpio de estar allá? Bueno, precisamente, obliga a estar ahí. El pacto El pacto nos obliga. En segundo lugar, Bolivia lo hace precisamente porque a través del juicio tiene una plataforma comunicacional de maravilla y gratuita. Por eso llegan las señoras Compoyeres, los mineros. Nada más por eso. Es parte de su estrategia. Yo traté de señalar de que está intentando judicializar, internacionalizar, victimizarse. Y bueno, 4 días de televisión en cadena global, déjame decirte que es muy bueno. Ninguna campaña de publicidad podría lograr eso. Todos sabemos que las guerras ahora son económicas, ¿cierto? En su mayor parte, o guerras de mercado, como se llama. Chile no ha considerado nunca un eventual conflicto armado con Bolivia, que esto llegue finalmente a un conflicto armado con Bolivia. A ver, lo que nosotros enfrentamos aquí es un desafío donde la estrategia boliviana lo que busca es victimizarse y buscar, entre comillas, presentarse como agredido. Y a veces hasta como que provoca la agresión. Entre otros actos de soberanía que trataron de hacer en nuestro territorio, es el que funcionarios suyos trataran de ejercer sus potestades de aduaneros, de policías, de militares en territorio nuestro. Algunos de esos hechos han sido de público conocimiento, otros lo hemos manejado con prudencia, porque precisamente el objetivo es ese. Pero no estamos en esa situación. En todo caso, lo que yo sí puedo garantizar es que nosotros tenemos la capacidad para defender nuestro territorio. Y esa capacidad, su principal fuerza, somos nosotros, los chilenos. Por eso, es bueno que haya estas cosas. Porque esto se llama, los chilenos hoy día estamos muy conscientes de los derechos. Eso como sabemos aquí. Pero las obligaciones que son re pocas. Los chilenos tenemos 4 obligaciones, cargas públicas. 1, respetar la ley de autoridad, esta más o menos lo entiendo. Pagar impuestos, más o menos. Tercero, defender el país. Bueno, ya, el servicio militar es una minoría, tampoco se requiere que todos, porque hoy día por el tipo de fuerza tecnologizada no necesitamos de gente masiva, sino más bien altamente profesional y tecnologizado. Y la otra obligación nuestra es una república, que es el derecho ciudadano, que es elegir o ser elegido. Entonces nosotros miramos que la cosa se ha ido debilitando bastante, porque esto de elegir, ser elegido, bueno, yo veo con la voluntariedad. Los impuestos hay como que los manejen, y el servicio militar que lo hagan los pobres. Entonces, muy bueno, actividades como este tipo que permiten reafirmar que la mejor defensa, en definitiva, es la vida. Y cuando un país se defiende con todo. Por eso nosotros nos defendemos defensa nacional. Las guerras son económicas, pero también cada vez más comunicacionales. Y en eso Bolivia, parte de su estrategia era otro elemento que le dio pésimo, que era tratar de dividirnos y mostrar ante el mundo que una parte importante de los chilenos estábamos de acuerdo con su plan. Esa es la llamada diplomacia de los pueblos. En eso le dio pésimo. Nada más que de repente algún creativo, con tal de sacar un titular en la prensa, le hizo una tontera que no se sabe. Y a los 2 días está tratando de arreglarla. Bueno, así es la política.
Bueno, dentro de las cosas tan interesantes que nos ha ilustrado está una situación que la planteó Alpazar, que es este encuentro, ¿no es cierto?, entre los gobernantes franceses y alemanes, dos naciones que sí han tenido siglos de deshacerse recíprocamente, y sin embargo hoy día encabezan la Unión Europea. ¿Tiene alguna fe, profesor, en la integración latinoamericana? A ver, yo soy un realista. Yo tengo mis ideas, pero yo trabajo con realidad. Y América Latina, en materia económica, la integración, cuando hay diferencia de modelos económicos, y hay una relativa equiparidad en los volúmenes de las economías que se integran. No solo que están de acuerdo en integrarse, sino que además ninguna se está comiendo a la otra, y cuando hay chiquititas, los grandotes están de acuerdo en subsidiar a los chicos. No se da ninguna de esas cosas en América Latina, porque hay algún grupo de países, que siguen el modelo del agua, que están contra la liberalización de la economía y están por estatizar todo. Y hay otros países que están por liberalizar todo y reducir el Estado al mínimo. Y hay fórmulas intermedias de todo tipo. Entonces no hay modelo económico. ¿Significa que no, por tanto, significa eso que no podemos hacer nada conjunto? No. Podemos convergir, que esa era la tesis que desarrollamos bajo la dirección del ministro Heraldo Muñoz, de la convergencia en la diversidad. Tenemos modelos distintos, tratemos de poder. Por ejemplo, el día que coincidimos todos es que es bueno acercarnos a los asiáticos. En eso el Mercosur, que es un modelo, la Alianza del Pacífico, que es otro modelo, a la hora de entender los asiáticos no estamos de acuerdo. Entonces, pero yo creo que hay que dejar de buscar románticamente procesos que no hubieron nada romántico. ¿Qué fue lo que gatilló la independencia nuestra y la cohesión tan fuerte que hasta el punto que soldados de Buenos Aires, de Cuyo, estuvieron dispuestos a morir por los chilenos y después ir a morir por los limeños, porque además no querían ser independientes? En fin, la amenaza común. La amenaza común de los países que querían seguir independientes. Eso fue. Las alianzas surgen cuando uno tiene un objetivo común. Y sobre todo cuando tiene un objetivo común, en este caso, como es la independencia nacional. Un escenario favorable o desconocido quizás. Se ha considerado que Bolivia está, sabemos que es militarmente inferior, está tomando algún tipo de precauciones persuasivas con alguna alianza. Se dice que tiene algún tipo de apoyo ruso en el sentido de armarse, ya sea logísticamente o tecnológicamente, para enfrentar un posible conflicto que no se desea. Existe ese entendimiento, conocimiento en nuestro gobierno, y es en realidad una amenaza efectiva. A ver, dos cosas. Primero, la actitud nuestra no es, sin dar nombre, pero para volver a un ejemplo real. Un par de años atrás, los dirigentes de un gobierno amigo me dicen: Gabriel, queremos hablar contigo, con ustedes. Sí, claro. Mira, estamos en un lío. Porque estamos entre medio de una pelea de dos amigos nuestros. ¿Cuál? Ustedes y los bolivianos. Los bolivianos nos piden esto que admiramos, y nosotros somos amigos de ustedes, pero no por ser amigos de ustedes nos queremos pelear con los bolivianos. ¿Cómo es eso? Es un tema y además nosotros no te vamos a pedir que estés contra Bolivia. Lo que nosotros desarrollemos entre nosotros dos una mejor relación. Y este otro tema es bilateral, así como el que tú puedas tener con otro país. Entonces, la mejor defensa para nosotros en términos políticos y diplomáticos, la construcción de alianzas, no es andar alrededor del mundo y tiene que estar con Chile porque el partido del mundo no nos interesa.
Segundo, les da lata. A veces dicen, no, hay que formar grandes delegaciones, cuesta trabajo que lo reciba alguien. Además hay otro problema, cuando se arman esas delegaciones, muchas veces no todos hablan chileno, y a veces nuestras delegaciones tienen graves déficits idiomáticos. Además, allá para complicar las cosas. Entonces, la mejor fórmula es que haya más Chile en el mundo y más mundo en Chile. Y para eso nosotros debemos desarrollar lo que hemos hecho hacer. Una política económica que nos permita ser un país exportador y responder con la misma medida la transferencia de bienes, capitales y tecnología a Chile, y eso nos ha ido bien. Y los chilenos accedemos a tecnología de punta casi. Teníamos $5.000 per cápita el año 90, hoy día tenemos arriba de 22.000, 24.000, algunas zonas como Antofagasta arriba de 30.000. Pésimamente repartido también lo reconozcamos, pero eso ya es otro tema. Eso ya no tiene que ver con el modelo de desarrollo, tiene que ver con los acuerdos políticos y de distribución interna nuestra. Entonces, la fuerza nuestra, sobre todo en América Latina, que es donde más trabaja, no me cansaré de repetir, la fuerza de Chile, lo que Chile puede vender, ofrecer, ayudar, sin pedantería, ni andar dando lecciones, sino por humildad y con solidaridad de decir, es nuestra institucionalidad. Porque lo que nos piden ellos, si los empresarios se entienden, si el mercado se arregla solo, pero lo que nos piden es, ayúdanos a formar política, ayúdanos a desarrollar un servicio como el de ustedes, servicio agrícola y ganadero, ayúdanos a hacer elecciones confiables, ayúdanos con registro civil. Para eso requiere educación, sistema universitario. En fin, esa es la fortaleza nuestra de la exportación. Y la institucionalidad no tiene, es impersonal. No está teñida ni con un color político, sino que simplemente en Chile está desarrollado y tenemos que seguir haciendo. Y tenemos que perfeccionarlo. Por lo tanto, siempre perfeccionarlo. Que las potencias, cada quien tiene su cargo, sí, pero las potencias hoy día, este es otro tema, pero hoy día, vamos a hacer una expresión bien chilena, hay pelea de perros grandes. Que los americanos le están declarando la guerra comercial a los chinos, ¿ustedes estarán preocupados por la guerra? Están preocupados por otras cosas. Están preocupados con los rusos y se andan matando espías y se andan expulsando diplomáticos y amenazando con tirar misiles. ¿Estarán preocupados de lo que ocurre en la frontera sudamericana? Si ni siquiera vino a la reunión. Ya mostrando el desprecio más. Que por una parte no es malo, ¿eh? Porque el problema es cuando se hace demasiado presente y dice ustedes tienen que hacer esto y cómo lo hacen. Entonces, el hecho de tomar distancia tampoco tiene por qué ser agresivo. Aprovechemos esta oportunidad. Por ejemplo, hoy día la diplomacia chilena debe estar a la cabeza de una defensa del comercio. ¿Va a arreglar Chile el libre comercio solo? No, si somos así. Somos la tercera parte del Estado de Sao Paulo. Somos la 12ª parte de la economía mexicana. Esa es la dimensión de Chile. Pero ¿qué somos? Somos ordenadistas. Cumplimos y convocamos. Porque hay muchos países que pueden ser perjudicados por una guerra comercial, como los europeos, como los brasileños, como los mexicanos. Entonces es un buen momento para hacer alianzas. Entonces no podemos estar, y aunque esto tiene su función, pero no podemos transformar en pelear con los bolivianos todo el día. Es bueno tener lo que espera, pero basta por una vez y listo, y seguir después en ese curso de acción. Pero la política exterior es más amplia. Y si llega a estallar un conflicto bélico, y en Siria estamos en una situación muy compleja donde ya dejó de ser guerra civil hace rato y pasó a ser un escenario en que todas las potencias están usando sus armamentos, están haciendo geopolítica. Entonces, ojo, Chile también debe ser muy activo en emplear a fondo, no solo Chile, sino
Chile con los países de la OEA, Chile con los países del Momento Reunido, Chile con la Unión Europea, para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cumpla su rol de aplacar este conflicto y que no escale. No lo vamos a solucionar. Y eso vale para los otros conflictos que tenemos. Hay algunos en la región. Pongo uno que está muy en boga, Venezuela. Venezuela hay una crisis. Dentro de los últimos lugares que me tocó hacer fue acompañar el proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Y cuando escuchaba yo a algunos que decían, no, nosotros debemos estar con Maduro, y otros decían, no, debemos estar contra Maduro. Yo no estoy ni con Maduro ni contra Maduro, yo estoy con Chile. A mí, a la Cancillería chilena, lo que le interesa es defender los intereses de Chile. ¿Y cuáles son los intereses de Chile? ¿Y cómo se pueden ver afectados? Por ejemplo, si mañana no hay una solución política razonable, la crisis económica va a llegar a la industria petrolera venezolana, si es que ya no está llegando. Y claro, el petróleo venezolano es una parte, no es tan importante como 10 años atrás, pero una parte sin lugar significativo del mercado petrolero mundial y del precio petrolero mundial. Y entonces a la economía chilena le conviene que se descalabre el precio del petróleo. Por supuesto que no. Entonces a nosotros que nos interesa una solución política y ser hincha del todo y que maduren en los partidos políticos. Como Estado nos conviene que haya una solución política para que no siga desarrollándose un conflicto que su desarrollo para los países que importamos todo el petróleo sería muy grave. Segundo problema, si la crisis sigue así, olvídense de la expulsión de población que puede haber allí. ¿Y a dónde se van a ir? ¿A dónde se están yendo? Entonces, si yo quiero controlar la migración, que es un proceso que uno lo único que puede hacer es controlarlo, ¿no? Lo que tengo que hacer es evitar que haya zonas de expulsión catastróficas. Y para eso, de vuelta, tiene que haber una solución política. Yo, por ejemplo, con este tipo de visas que es medio raro. Yo se lo digo, porque es complicado cuando un grupo de senadores dice, no, nosotros tenemos que ver que hay una dictadura. ¿Y qué sacas con eso? Si tú dices, claro, que hay una dictadura, ¿ya? Tú no te puedes negar a recibir a quien quiera venir defendiendo la dictadura. ¿Cómo lo vayas a hacer? Salvo contra la fuerza, ¿no? Entonces, muchas veces, el interés nacional de Chile, ¿cuál es hoy día? Seguir creciendo económicamente, recuperar dignidad, pero para eso no encarezcamos los insumos, como el petróleo. Normemos la migración, para eso hay que controlar, ¿cierto? Y los focos de expulsión, que antes están asociados con las convulsiones políticas, y hay que ayudar. Por eso nosotros nos metimos también con tanta fuerza, y también me tocó trabajar eso en el proceso de paz de Colombia. Porque nadie se va de su país por gusto. Nadie. Todos se van porque quieren vivir mejor. Y como me dijo mi conserje, que es colombiano, un día le pregunté que estaba muy contento, ¿cómo estás bien? Tu papel ya lo arreglé, y te alcanza el sueldo, claro. Sí, señor, entonces ya logré, voy a traer a mi mamá, porque ahorro, porque viene como de 4 en un mismo apartamento. Además, ¿y te gusta Chile? Sí, porque aquí hay empleo, es seguro, me dicen, me tratan bien, y además aquí no matan. Buen argumento. Es un argumento contundente. Lo escuché hablar del Tratado de Bogotá y de renunciar a él, ¿ya? ¿Eso es una voluntad país o una voluntad política, de color político? No, hoy día no es una decisión, es un punto a debatir, es un punto de legítimo debate. Somos algunos, ya no pocos, los que llegamos a la conclusión de que lo que más le conviene al país, a Chile, es cerrar la ventana para que cada década nos esté presentando una demanda que cuestione nuestra frontera. No sé si un país puede vivir así.
Creo que al país le conviene. Le conviene tener fronteras estables y seguras. Y si alguien quiere conversar con nosotros, conversemos, dialoguemos, pero sin tener alguien que nos diga un poder superior por encima de nosotros. Que sea por tanto en los márgenes razonables de que los consensos que podamos construir entre nosotros. Y se deje de usar, como hoy día yo creo que está ocurriendo, la Corte como un mecanismo más de resonancia político-comunicacional que como una Corte de justicia. Ahora, los abogados se molestan. Bueno, yo entiendo, es un buen negocio también. Pero no creo que sea la causa de nosotros. Tenemos muy buenos abogados nosotros. Pero la mejor defensa es la propia. Lo cual no quiere decir que nosotros seamos muy agresivos. Tenemos que mostrarle al mundo que Chile es una mano amiga del sur, que es una mano abierta, extendida para construir cooperación, desarrollo y estabilidad, pero también que una mano firme para defender lo propio. Cuando se pierde esa convicción, y es cuando uno empieza a condecorar a los que nos insultan, ahí se pierde, hay que recuperar. Muchísimas gracias.